Aquí estamos ya con la visita, recibiendo la visita del doctor Luis Echezurilla. Él es profesor de la Universidad Central de Venezuela, además es médico, epidemiólogo y pediatra. Así es. De manera que con él vamos a conversar un poco sobre este tema de la comida callejera, que al mismo tiempo que preocupa a la gente, porque no todo el mundo sabe cómo se prepara esa comida. Sin embargo, es el día a día de una muy buena parte de la población, tener que comer en la calle, tener que consumir ese tipo de comida. Y nosotros queríamos saber, ustedes los médicos, las personas especialistas, sobre todo en este tipo de cosas, epidemias y todas estas cosas, ¿qué opinan sobre ese tipo de consumo? Sí, la realidad es que la comida callejera es una alternativa. La comida de carreta siempre es una alternativa para los tiempos que estamos viviendo. ¿Cómo le llama O usted? Comida de comida de carreta. carreta o Ajá. comida callejera. El cuento es que soluciona porque desde el punto de vista económico es una alternativa, pero también en la dinámica de la vida que llevamos ahorita, el poco tiempo disponible para muchas cosas. Pero todos los países del mundo se preocupan en que esa comida se preserve en la mejor forma y se dispense en la forma más sana. De hecho, el alimento per se no tiene contaminantes, pero la manipulación o la conservación es lo que entonces pone en un altísimo riesgo a la gente que consume este tipo de alimentos. Lo que quiero decir con esto es que se debería dar cursos de manipulación de alimentos, que es lo que está pautado por la ley, y solo un número de alimentos está autorizado para dispensarse de esa forma. Pero de hace un tiempo para acá vemos que de todo lo que se le ocurra a ustedes puede venderse en forma callejera y eso no preserva o no garantiza las mejores medidas higiénicas y por eso vemos enfermedades en la condición que no tenemos otra explicación, sino que vienen por ese aporte nutricional. Claro, sobre todo cosas que de repente necesitan refrigeración, no la tienen y uno no sabe durante cuánto tiempo estuvieron sin refrigeración antes de llegar al puesto, ¿no? Cosas que necesitan, por ejemplo, una mayor cocción, tampoco por la rapidez se Exactamente. da. Es decir, hay muchas interrogantes en torno a eso, sin embargo, todo el mundo la consume, hay puestos callejeros que se mantienen muchísimo tiempo, años de años allí, y si realmente ocurriera algo, pues ya se habría tomado alguna decisión en torno a ellos, ¿no? Sí, Maki, pero fíjate, el puesto callejero que ustedes quieran ir, visualicen los insumos o las cosas que están ahí. Ninguno, por no decir todo, tiene una fuente de agua para lavarse las manos. De hecho, ¿qué pasa con las manos de ese manipulador de alimentos? Y tú siempre vas a ver un trapito, que ese trapito, bueno, de ahí hemos hecho las pruebas y cuando uno lo siembra, ahí crece hasta dinosaurios en extinción, crecen ahí. Es decir, la flora bacteriana Sí. y la carga microbiológica es extremadamente alta. Por razones naturales, pues una gente que esté ahí vendiendo alimentos a las 4, 6, 8 horas, se pasa la mano por cuanta parte anatómica del cuerpo, pues el pelo, la cara, la boca, y otras cuando va al baño no se lava las manos. En fin, hay una serie de elementos que si uno los razona, difícilmente Es pueden que si ingerir uno un los alimento. piensa, Exactamente. a lo mejor otra es la actitud. Sin embargo, hay gente, como hemos visto, que se empeña pues, en mantener la mayor higiene que puede. Pero este tipo de comida existe en todas las ciudades del mundo, en todas. Sí. Las ciudades que tienen menor incidencia de problemas, de enfermedades por esta razón, ¿qué tipo de medidas implementan? Empezando que a la persona que manipula el alimento se le da un entrenamiento, un curso, una inducción profunda de lo que significa la contaminación cruzada de los alimentos. Antes de permitirle Antes de el permiso, autorizarlo, exacto. exactamente, antes de darle el permiso. Y después se hacen regularmente supervisiones y evaluaciones en cómo está desempeñándose ese carrito, esa persona, esa unidad. Desafortunadamente, eso aquí se cumplía con mucha rigurosidad y en los últimos años hemos visto que eso ha caído en forma abrumadora. Cualquiera se pone en cualquier esquina a vender frutanga, fruta, que nadie sabe en la calidad higiénica que eso está. Ahora, se supone que los alcaldes en esto son muy estrictos y son pocos los permisos que se dan. Y debe haber algún tipo de supervisión porque a cada rato están suspendiendo esas ventas. Pienso yo. Debería ser un poco más estricto. La verdad, eso es el deber ser, pero lo que estamos viendo en la práctica no es esa. Hay otras vigencias para la toma de la decisión de cerrar o suspender
este tipo de actividad si la persona no cumple los mecanismos adecuados, pero desafortunadamente no es el ideal. De hecho, la gente está tomando, tú no ves la venta de dulces en las autopistas y cosas que no tienen ninguna Eso es otra regulación. cosa. Hace algunos años pudimos demostrar que en uno de esos productos que se venden libremente en las autopistas fue la fuente de contaminación de un brote de tuberculosis. Es decir, va mucho más allá de la simple diarrea y de otras cosas que uno puede pensar que son las más frecuentes, pero en esa escala, en ese gran abanico de lo que son todas las enfermedades que pueden transmitirse con alimentos, está desde la diarrea, como ya dije, hasta la tuberculosis pulmonar. Ahora, ¿cuáles son el tipo de alimentos que reviste mayor peligrosidad en Los esto? que se venden crudos o parcialmente cocidos, es decir, los que tienen una cocción suficientemente garantizada, permiten que ese alimento llegue en una forma sana. Pero fíjate que los perros calientes, por ejemplo, la persona, si bien utiliza algunos insumos, instrumentos que garantizan que la mano no llegue al pan, cuando tú ves en detalle el dedo pulgar abre o apertura el pan para introducir la salchicha. O Bueno, sea, lo que estamos viendo en este momento en pantalla, justamente. exactamente. Entonces, es cómo está esa mano, cómo está ese pulgar que ha hecho esa persona. Es decir, la fuente de contaminación cruzada es extremadamente alta. La mejor recomendación que puede dársela al público en general es que supervise y vea en qué condiciones está ese punto de venta de alimentos y que se de alguna manera garantice las medidas básicas, que se tape la cabeza con un gorro, que tenga guantes o un guante donde está la manipulación y que los alimentos se preserven o bien Muchísimas veces habría usado hasta tapaboca para... preferentemente. Pero fíjate que no se cumple en todos los puestos, pues, es decir, hay un alto riesgo todavía en los alimentos callejeros. Y ustedes han registrado, porque me imagino que las universidades, ustedes tienen investigaciones al respecto, ustedes han registrado cifras últimamente sobre las consecuencias de este consumo. Antes hacíamos con bastante regularidad seguimiento a estas cosas y hay publicaciones muy serias de inclusive no solo de la comida de carreta, sino de los restaurantes, de sembrar en el laboratorio algunos de los alimentos y tienen evidencias de Escherichia coli, que traduce que hay contaminación fecal, es decir, es un marcador de heces. Cuando uno come una comida cruda, como por ejemplo la ensalada César, nadie puede garantizarte cómo se lavó o se adecuó ese alimento para que a ti te llegue. Eso es desde el restaurante más elitesco. Imagínate tú lo que pasa a Sí, nivel porque de en la todas partes comida. ocurrió, obviamente, ¿no? Pero hay mucho Exacto. más riesgo en la calle. Ahora, ya para terminar, el tema de la polución, ¿cómo influye el tema, por ejemplo, del humo de los automóviles, de los autobuses, etcétera? Sí, de hecho, algún tipo de grado de contaminación se agrega, pero afortunadamente se eliminó el plomo, que era el principal mecanismo contaminante, pero obviamente que ese CO2 y esas partículas de residuos mínimos que quedan de lo que es la polución de la combustión, obviamente que puede llegar al alimento, sobre todo los alimentos descubiertos y líquidos como la chicha, por ejemplo, en el centro de Caracas. Yo diría que evaluaran seriamente el consumo de esos alimentos en esas situaciones o condiciones. Eso es recomendación. Es mi recomendación. Muchísimas gracias. De nada. Muchas gracias a Luis Echezuría por habernos acompañado en esta oportunidad, profesor de la Universidad Central de Venezuela, como les decía al principio, y médico, pediatra y epidemiólogo. Vamos a la pausa y volvemos.